Debe Es ser orgánico. Una orgánica, exactamente. Una orgánica, vamos a explicarle a los oyentes, ¿no? ¿Qué sería, como se dice en la jerga, un orgánico? Bueno, en realidad nosotros internamente decimos que no tiene sentido hablar del orgánico porque para nosotros todo es orgánico, porque los sentimientos, las emociones, ¿En dónde se están metiendo, muchachos? las ideologías, todo eso. Todo pertenece a una cuestión orgánica, digamos. Todo eso reside en una tripa que se llama cerebro. Claro, exactamente. ¿Sí? Los mitólogos cerebrales creemos que todo eso está en el cerebro. Incluso las emociones, el escándalo que sienten los oyentes en este momento. Exactamente. A mí me están rodeando. Los seguidores de Twitter de acá de La Hernán indignación de están Profit indignados. también Claro, es claro. orgánica. Bueno, pero no, para decirlo en resumidas cuentas, en general se llama orgánico, los psiquiatras llaman orgánico a todo lo que no forma parte de lo estrictamente psiquiátrico, lo que reside en una normalidad estructural o funcional, o sea, en algo que está chisporroteando en el cerebro. Aunque en realidad lo que es la psiquiatría pesada, lo que se dedica a la psicosis, por ejemplo, en realidad pone la mirada sobre algo que tiene un correlato, tiene una expresión en el cerebro eléctricamente, molecularmente, a nivel fino. Pero, bueno, todo lo que es la parte neuropsiquiátrica propiamente dicha es o la base neurológica de las enfermedades mentales más por fuera de lo que es la psiquiatría tradicional y la expresión psiquiátrica de las enfermedades neurológicas. Las enfermedades neurológicas propiamente dichas, como la epilepsia, exacto, etcétera. Eso es la neuropsiquiatría. Entonces, la función básicamente de la neuropsiquiatría, como consultorio de interconsulta, valga la redundancia, es, bueno, como decía Hernán, decir, bueno, este cuadro es una epilepsia, este caso es una epilepsia, o las convulsiones, entre comillas, que tiene este o esta paciente son en realidad la expresión de un trastorno psíquico que, como dicen los psicoanalistas, lo pone en el cuerpo, pone el síntoma en el cuerpo. Una histeria, lo que sería un síntoma de conversión. Exactamente. Un síntoma de conversión. Exacto. Los signos conversivos, por ejemplo, de las histerias de Charcot, de la cual que usted tiene un cuadro, lo voy a deschavar. A ver, el doctor Guanambal, usted entra al consultorio del doctor Guanambal y tiene ahí embelesado un cuadro del eximio psiquiatra francés Charcot. ¿Quiere contar quién era Charcot? Neuropsiquiatra, perdón. En ese momento no existía la división entre la neurología y la psiquiatría, era todo neuropsiquiatría. Charcot, bueno, fue un maestro de Freud. Exacto. Cuando Freud va a hacer su práctica a París. Al que hace referencia Hernán, es un cuadro que se llama Charcot en la Salpêtrière, que está actualmente en el Hospital de Salpêtrière en París. Y bueno, en ese cuadro es una pintura. Todos los que aparecen en ese cuadro, que son unos cuantos, que están mirando embelesados, como dice Hernán, pero no los asistentes, un examen de Charcot, asistido por el famoso Félix Babinski, muy conocido por los médicos por el signo de Babinski, a una atractiva muchacha que está desvanecida en los brazos de Babinski, que le decían la reina de las histéricas, Marie Blanchet, ¿no? Y bueno, todos los que están ahí son las glorias de la neurología europea del siglo XIX. Por ahí pasaban, para las demostraciones semanales del profesor Charcot, todos los grandes neurólogos y después neuropsiquiatras. No existía la división de psiquiatría de Europa. Entre ellos pasó Freud también, que era un afasiólogo muy bueno. Efectivamente. Hablamos del texto de las afasias de Freud de finales del siglo pasado. En el programa pasado. Exactamente. Ahí estaba buscando la foto. Este es el cuadro. A ver, efectivamente. Tal cual. Efectivamente, ese es el cuadro donde lo han dejado a Freud afuera. Lo han proscrito, lo han borrado del cuadro. Como hizo el estalinismo con las fotos de Trotsky, con Freud han hecho lo mismo. Es un complot de los médicos en contra de Freud. ¿Vos decís eso, Hernán? No, me parece que es un poco... Es un delirio parafrénico de exactamente. del camarada, porque en realidad no hubo tal borramiento de Freud en la foto. Es cierto, Charcot eligió quienes iban a estar en ese cuadro. Sí, mira vos, no sabía. Sí, él hizo la lista y no lo eligió a Segismundo. Porque quiero aclarar que en Estudios sobre la histeria, un texto de los primeros textos de Freud,
hay un apartado especialmente dedicado a Charcot, donde él lo reconoce como su médico, miren mi lapsus, su médico, su maestro, miren mi lapsus, su médico, cuando va a realizar de jovenzuelo sus prácticas justamente a Salpêtrière, ¿no? Cuando va a realizar sus prácticas en París. Freud empieza a tener también sus, más o menos en la década del 80 del siglo XIX, cuando empieza a escribir algunas causas psíquicas de fenómenos histéricos, y empieza con el debate con Janet, ¿no? Y empieza a decir, ojo que no todo se reduce quizás a una zona cerebral, me van a disculpar, y empieza a presentar en sociedad lo que recién David definía como el síntoma conversivo. Claro, en realidad el término histeria es acuñado por Charcot. Viene de hísteros, útero, porque se atribuía como una propiedad de la mujer. Exacto. Porque claro, la casuística era de mujeres, los casos que aparecían eran de mujeres. Era el servicio de neurología del Hospital de la Salpêtrière. Para empezar, no había servicios de psiquiatría. Entonces, las mostraciones, la presentación de casos que hacía Charcot eran de casos donde la expresión de los síntomas, por ejemplo, una parálisis, una mudez, digamos, mutismo, no se correspondía con los hallazgos, con el examen físico neurológico. Entonces los neurólogos tendían a decir, como vienen a decir también ahora, esta paciente no tiene nada. Charcot decía, no tiene nada, no, es una histeria. Y describió lo que es una histeria. Ahí lo que se metió a hacer Freud es a describir, bueno, cuál es la fenomenología psíquica que lleva al signo conversivo, a la histeria. Y bueno, ahí empieza su carrera. Su brillante carrera. Bueno. Su brillante carrera. No dentro de la neurología. Bueno, ojo, creó una nueva ciencia. Momentito. Bueno, ahí vos decís la palabra ciencia. Oh, pero Hernán decía que. Bueno, me metí en un terreno escabroso, evidentemente. Muy escabrozo. Quiero aclararle, yo lo referí en el programa pasado. Claro, fue su intención, digamos. Sigmund Freud a finales también del siglo XIX, pobre, no lo pudo ver en vida. 11 años después, esto yo lo aclaré en el programa pasado, él muere en 1939, en 1950 se publica en Sociedad Proyecto de Psicología para Neurólogos. Sí. Donde el propio Freud, intentaba explicar el psicoanálisis a los vamos a decirlo en el buen sentido, vender el naciente psicoanálisis para los médicos, que lo miraban medio raro, bueno, ahora hasta el día de hoy lo miran raro. Imagínense a finales del siglo XIX, cuando un tipo dice, momentito, que acá pueda remitirse determinados cuadros que parecen del campo de la medicina a un problema de cargas y de montos de afecto. Claro, el hombre no era muy bien visto, lo expulsaron de hecho de la Sociedad Médica de Viena por plantear que los niños tenían sexualidad y que la sexualidad de los niños era como la sexualidad de los adultos perversos. Bueno, lo crucificaron. Al hombre le costó un poco, un poco bastante. Bueno, aún hoy hay prejuicios alrededor de eso, imagínate. Claro, eso tenía que ver también con los cánones sociales de la época. Pero bueno, Freud sí, es cierto, siempre tuvo una pretensión de cientificidad de su una pretensión. Una pretensión porque en realidad en ese momento estaba... A ver, hay un malentendido porque... En general es muy común escuchar a los psicoanalistas decir, no, bueno, esto es positivismo, referido a todo lo que cumple con los criterios del método científico. Exacto. O esto es ciencia, lisa y llanamente, pero en realidad Freud no renegaba de la ciencia, lo que no hacía era cumplir con los preceptos del positivismo, que estaba en plena vigencia en ese momento. Luego, el neopositivismo, en realidad el positivismo ya hoy no es... el paradigma científico, ni siquiera de las llamadas ciencias duras. Lo que sí hay es un método científico.